Damos la bienvenida a todos quienes están presentes y también quienes se conectan de manera virtual. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada Familias y Adolescencia. El primer trabajo que vamos a presentar se titula Resistencias de los profesionales de salud en el trabajo con las familias, experiencia de un recorrido por una sala de internación de salud mental, Hospital Eva Perón. Están presentes Agustina Ventades y Florencia Napoli, y el trabajo también tiene a otros profesionales, Macarena Bonitatibus y Luciana Martín. Damos comienzo y después hacemos los intercambios. Bueno, buenos días a todos y todas. Como bien mencionaron, nosotras somos residentes de psicología de tercer año del Hospital Eva Perón de San Martín. Vamos a relatar un trabajo sobre que se hizo en relación a la familia y una paciente internada en la sala de internación de salud mental. Le paso la palabra a mi compañera que va a relatar el trabajo. Bien. Bueno, buenos días. Comienzo a leer. La rotación cursada por la Sala de Internación de Salud Mental de Liga Eva Perón de San Martín nos ha permitido constatar que a pesar de la ilegalidad de prolongar internaciones por problemáticas sociales como plantea la Ley 26.657, la mayoría de las internaciones aplazadas en el tiempo se justifican a las autoridades correspondientes argumentando una escasa red sociovincular o familiar. La misma ocupa un lugar crucial en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado y constituye una de las variables más influyentes a la hora de viabilizar la externación de los usuarios. No obstante, en este dispositivo, el trabajo con los familiares o la red de apoyo suele ser escaso. Las entrevistas familiares en general se reducen a una única entrevista inicial en la que se solicitan detalles de antecedentes del cuadro actual para poder hipotetizar el motivo de descompensación. Posteriormente, los encuentros suelen programarse en caso de necesitar alguna documentación o trámite a realizar, ampliar información sobre algún dato que haya surgido en la entrevista individual con la usuaria, concretar un permiso de salida previo al alta o solicitar objetos de uso personal. Una vez estabilizado el cuadro agudo que motivó la internación, la orientación de las entrevistas radica en ubicar dónde y con quién va a vivir. Nuestro marco teórico y ético basado en el psicoanálisis nos permite concebir una preeminencia notoria a la perspectiva vincular intersubjetiva. Esta lectura parte de la premisa de que todos los sujetos ocupamos permanentemente posiciones con respecto a otros en diferentes estructuras relacionales a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, el sujeto se constituye a partir de otros significativos, es decir, que toda la producción humana se vehiculiza por medio de los vínculos. La familia, como institución social, se ubica como el escenario por excelencia en donde se instituyen las regulaciones de los lazos de los sujetos, la economía libidinal y las marcas del deseo. Nuestra práctica clínica diaria corrobora de manera permanente las vicisitudes de aquella alteridad que nos atraviesa. Ahora bien, si el psicoanálisis resulta un instrumento valioso para pensar los vínculos y entendemos que la externación e inclusión del sujeto en sociedad no es sin el apoyo de la red sociovincular, nuestro objetivo del presente trabajo es cuestionarnos sobre qué sucede con la red de los usuarios que no es incluida en los procesos de tratamiento y externación. A partir de un estudio de casos, se trabajará la dificultad que encuentra un equipo profesional de internación de salud mental para llevar adelante un abordaje integral y complejo de su situación clínica. Bien, un acercamiento al caso. K tiene 49 años de edad y próximamente cumplirá 2 años de internación. Ingresa en ambulancia acompañada por una vecina por ocasionar un incendio en su casa en contexto de descompensación psicótica. Su madre, quien se ocupaba de sostener su tratamiento previo a su desestabilización, había fallecido y solo contaba con un tío y una prima lejana. La lectura que realizaban los profesionales de la sala de internación sostenía que la familia de K no respondía ante la demanda de amor, sino con una falta, sin cuidados ni presencia, concluyendo en que no se podía esperar más nada. Vislumbramos la posición que usualmente esperamos de la familia, cuidadores de sujetos con padecimiento mental. Sostenemos que dicho sesgo coarta la posibilidad de analizar malestares, contradicciones, frustraciones y sufrimientos del grupo familiar para relanzarlos a otros modos posibles.
La prima de K solía responder de forma hostil a todas las convocatorias para mantener una entrevista. Parecía defenderse de alguien que la estaba atacando. Incluso un día, cuando empezamos a nombrar las condiciones de alta de la usuaria, comenzó a enviar videos y audios de vecinos contando sus experiencias en el barrio, cuando K se encontraba descompensada. Se les escuchaban muy enojados ante la posibilidad de la externación de la misma. Prejuicios y temores hacia los pacientes con padecimientos mentales se dejaban leer entre líneas. En términos generales, vale la pregunta: ¿dónde ocurren los acontecimientos clínicos? ¿Alcanza con el tratamiento individual que K recibe en la sala de internación? En la particularidad del caso, nos interrogamos: ¿por qué la prima de K estaba tan enojada? ¿Qué hacemos con todos los prejuicios de los vecinos con los que K va a convivir una vez que vuelva a su casa? ¿Se sostendría una externación en un lugar donde no podría contar con nadie debido a ese miedo y esa hostilidad hacia ella? Aproximarnos a posibles respuestas que nos habiliten diagramar una estrategia sustentable de externación para K nos llevó necesariamente a acercarnos a su familia y a su barrio. Nos encontramos con el tío de K, quien nos invitó a su hogar. Una casa deshabitada producto del incendio que había provocado K. Su tío, mostrándonos la casa con cierta desconfianza, quería representar que la paciente no podía volver allí, no quería volver a vivir el círculo que se repetía: internaciones, altas sin acompañamiento del equipo tratante, descontinuidad del tratamiento ambulatorio, desestabilización, conductas heteroagresivas y la internación nuevamente. Luego de la visita, decidimos dejar de pretender que la prima de la usuaria adapte sus horarios laborales a los nuestros, adaptándonos a los suyos. Ante el encuentro, adoptamos una posición de escucha. Notamos que tenía la necesidad de descargar todas las experiencias de descompensaciones previas, ofreciéndonos una imagen de K que desconocíamos. La familiar nos aclaró que en otras oportunidades se sintió presionada por profesionales anteriores a hacerse cargo de la paciente, por lo que nos alertó que debíamos ubicarnos en una lógica no de demanda, sino de sostén y acompañamiento. Es por ello que le introdujimos la Ley de Salud Mental y Adicciones. Le contamos cómo veníamos trabajando con la paciente y lo perjudicial de una externación prolongada. Luego de haber realizado un trabajo de psicoeducación sobre el cuadro de K y una apertura que se alejó de las maniobras empleadas anteriormente, la misma aceptó el encuentro con ella, a quien inicialmente rechazaba. El encuentro de K y su prima fue emocionante. Mantuvieron una charla muy amena, evidenciando lo íntimo y lo cotidiano de lo familiar. Ella comprendía todo lo que la usuaria le manifestaba, incluso aquello que para nosotros era interpretado a veces como contenido de su delirio no sistematizado. La reunión entre ellas y la visita a su barrio no nos condujo al resultado que buscábamos: solucionar el problema de fondo y que K pueda volver a vivir a su casa. Habíamos constatado el estado inhabitable de esta última y su prima negó rotundamente esta posibilidad, explicando por qué no podía hacerse cargo de la situación. En su lugar emergió el hallazgo de lo distinto, rompiendo con la dinámica adquirida anteriormente. Ya no se trataba de una familiar que no era escuchada, que presentaba un temor que la inhabilitaba a ver a K, sino que emergió un lugar para que ellas puedan simplemente y magníficamente sostener una charla familiar. Al mismo tiempo, nos permitió comenzar a pensar en otras vías de acción que incluyeran otros actores. El lugar de la red vincular en los usuarios y en los profesionales. La mayoría de las veces cuesta mucho que los familiares acudan a las entrevistas que proponemos los equipos tratantes. Las visitas son muy escasas y a veces directamente no existen, lo que hace que resulte dificultoso acordar un permiso de salida. Algunas usuarias directamente no cuentan con familiares, ya sea directos o más lejanos, y el trabajo de su red implica incluir a otras personas, generalmente vecinos, con quienes el contacto tiene las mismas características. Sobre estas entrevistas familiares nacen hipótesis, a veces poco fundadas, sobre la relación del familiar con quien padece. Se fijan prejuicios sobre los familiares, se les suele culpabilizar, se los juzga por la falta o falla en el cuidado del paciente. Se les etiqueta de abandónicos y se opina sobre ellos. Cuesta mucho despegarse imaginariamente ante determinadas situaciones u actitudes de los mismos. Con esto queremos reconocer que interpretamos desde una opinión basada en lo que nosotros creemos que haríamos en su lugar, que por supuesto siempre es mejor. Cuando se le hace lugar a las intervenciones psicológicas, estas asumen el encuadre de entrevista o sesión llamada individual, en el cual lo que se describe como familia, pareja o hije, se originan las representaciones del mundo interno de la usuaria o los familiares. Es decir, que las entrevistas se dan generalmente por separado. Es extraño que exista el caso de una entrevista vincular.
Sostenemos que lo clínico no es sin lo social y lo social no es sin lo particular. En este sentido, estudiamos sobre el rol de lo familiar en los casos de la sala de internación. Tal como lo plantea Ahumada, hoy en día existe la afluencia de las prácticas de la dificultad, prácticas sociales en las que el devenir ideal y armónico de las relaciones primarias está en declive. El lugar del psicoanálisis allí va en detrimento de venerar y apuntalar valores ideales perdidos, sino que da cuenta de la necesidad de reinventar las formas del vínculo con el otro en la comunidad. En este punto apelamos a plantearnos nuestra responsabilidad allí como analistas, trabajar sobre las circunstancias que llevan a fracturar lo familiar, posibilitando generar un nuevo lazo a partir de elementos de la historia de los sujetos. Para ello, es menester tomar distancia de objetivos signados por un ideal que linden con la violencia simbólica, que culpabiliza a la familia y espera una adaptación de los usuarios. Como la praxis psicoanalítica lo postula, la brújula estará orientada por la ética subjetiva, una ética que no es sin una red vincular con otros. Como profesionales de la salud mental, resulta importante cuestionarnos acerca de la demanda que dirigimos a los familiares en tanto los consideramos cuidadores del paciente, solicitándoles constantemente amor, cuidados o presencia, a veces asumiendo que deberían estar a nuestra disposición, dado que la gravedad de la situación lo amerita. Rocío Vázquez, trabajadora social, resalta que estas demandas naturalizadas al interior de otros campos disciplinarios han sido revisadas vastamente dentro del campo de las ciencias sociales por los mecanismos de disciplinamiento y control que conllevan implícitas. Si pretendemos que los familiares traten amorosamente a los usuarios y los reconozcan las libertades de las que pueden gozar, no podemos comenzar situándoles en el lugar de la alienación y la opresión, entendiéndoles solo como cuidadores y negando su propio malestar, frustración y sufrimiento ante la realidad que les toca afrontar. A modo de cierre, Hugo Cohen y Graciela Natela destacan que hasta la actualidad la familia ha cargado con un sinnúmero de roles y adjetivos, en su mayoría peyorativos, al tiempo que es reprendida, negada, rechazada, adoctrinada y desvalorizada. Y en particular privada de estar presente en función de un aislamiento terapéutico al que son sometidos los usuarios. Un aislamiento iatrogénico desde las perspectivas comunitarias de atención en salud mental. Asimismo, remarcan la importancia de brindarles apoyo sistemático como parte de una estrategia terapéutica que involucre a otros sectores del sistema para propiciar el acompañamiento que el paciente necesita. Quisiéramos pensar acerca de nuestras dificultades para trabajar con los familiares. Tal como veníamos sosteniendo, el núcleo familiar tiene un rol activo en el cuadro del padecimiento subjetivo. Entonces, ¿qué lugar le damos a la familia? ¿Por qué motivos resulta dificultosa su colaboración e implicación en los procesos de tratamiento? Ante dicho obstáculo presente, cabe preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad social y ética puesta allí en juego. Planteamos que las resistencias profesionales no deben coartarnos la potencia de trabajar con el padecimiento y con las posibilidades que la situación toda genera, en los usuarios, en la familia, en el barrio, en el hospital y en nosotros mismos. Otra pregunta viable es identificar las representaciones que los equipos profesionales tienen sobre la familia y lo que se espera del grupo familiar. ¿Nos ocupamos de su padecimiento o son imaginariamente interpretados como colaboradores o cuidadores? Para concluir, sostenemos que como equipos de salud debemos incluir a las familias y en ellas a quienes se desempeñen la tarea de cuidado, no solo como apoyos para nuestros pacientes, sino como parte indispensable para cumplir con los objetivos de externación, desinstitucionalización e inclusión social, favoreciendo y fomentando la vida en comunidad. En este sentido, es importante identificar y promover los servicios y dispositivos institucionales y no institucionales que puedan servir de apoyo a la tarea de acompañar. Pero mucho antes, hagamos el trabajo de volver sobre nosotros. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Desde dónde juzgamos y hacia dónde queremos llegar con eso? ¿Estos prejuicios nos permiten escuchar y accionar? Fin. Bueno, vamos a seguir con el segundo trabajo y al final vamos a poder hacer comentarios, preguntas. Quienes exponen también van a poder ampliar si quieren. Así que les agradezco a las compañeras por la presentación. Invitamos al segundo trabajo que se titula ¿A quién le importa la literatura? Una experiencia de trabajo con infancias, adolescencias y juventudes en la ciudad de Rosario. Autores Cecilia Greca, Martín José Moreno, Karina de Mestri y Natalie
Belardinelli. Vienen desde Rosario. Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Cecilia. Y elegimos esta pregunta, este título, ¿no? ¿A quién le importa la literatura? Y esta no busca ser una pregunta retórica. En este título quisimos poner en primer plano un interrogante que, si no aparece explícitamente cuando se piensa en el abordaje de infancias, adolescencias y juventudes en situaciones de vulneración de derechos, por lo menos subyace como prejuicio. El derecho a la literatura rara vez se incluye en la lista de derechos fundamentales de estas personas, y cuando se habla de problemáticas sociales complejas, que es la denominación que figuraba en el eje en el que escribimos nuestro trabajo, rara vez se hace referencia a un cuadro de situación en donde no se tiene acceso a libros, a autores, a la palabra poética, a la metáfora. La literatura suele quedar relegada al lugar de una cuestión superflua, de un adorno, y cuando se le da lugar, en general, tiene un lugar utilitario, ¿no? Leer para terminar la escuela, tener un buen trabajo, etc. Sin embargo, en nuestro trabajo, que apunta a la promoción y restitución de derechos, la literatura tiene un lugar central. Entonces, la idea de esta ponencia es compartirles la experiencia que venimos realizando en el marco de un proyecto en Rosario, en el que se trata de promover y restituir el derecho a la literatura y el acceso a los bienes culturales en general, que consideramos fundamental para pensar las infancias, las adolescencias y las juventudes. Para empezar, yo les voy a contar cómo llegamos hasta el día de hoy, digamos, el camino que nos trajo hasta acá. A mediados del 2016, en la ciudad de Rosario, Martín, que de hecho está acá al lado mío, era trabajador de un equipo que se llamaba Equipo de Acompañamiento a Centros de Día, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Él redactó el borrador de un proyecto que denominó Luces, hay más luz cuando alguien habla. Este título se inspira en una anécdota narrada por Sigmund Freud, en donde él relata que un niño, estando a oscuras, le pide a su tía: «Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro». Y la tía le responde: «¿Qué ganas con eso, si de todas maneras no puedes verme?». Y él le dice: «No importa, hay más luz cuando alguien habla». Un título que desde la denominación del proyecto mismo buscaba poner en primer plano la idea del trabajo con la palabra, apelando a los efectos balsámicos y a los efectos transformadores que suscita. Con este borrador en mano, Martín inició una recorrida por instituciones de la ciudad de Rosario, de distintos barrios de la ciudad. Yo era parte integrante de uno de esos equipos en aquel momento, con el objetivo de invitarnos a formar parte de la iniciativa y seguir trabajando este borrador para transformarlo efectivamente en proyecto. De este modo, Luces se fue constituyendo desde sus inicios como un proyecto colectivo y colaborativo entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que desarrollan actividades de centros de día con adolescencias y juventudes en situaciones de vulneración sociosubjetiva. Así comenzamos a formar un equipo que estaba integrado por al menos un referente institucional de cada una de estas instituciones integrantes, muchos de quienes no teníamos especial afinidad por la literatura, mucho menos por la literatura infantil y juvenil, pero sí compartíamos la idea de una apuesta a encuentros que promovieran la circulación de la palabra y en particular de la palabra leída y escrita. La construcción del espacio literario que es hoy se fue dando con el tiempo a partir de nuestros debates grupales y también de recuperar la experiencia de compañeros que tenían experiencias en talleres similares, de congresos, de instancias como estas, de instancias de formación, de intercambio, de construcción de conocimiento y sobre todo de una escucha sensible de los jóvenes que empezaban a participar del espacio. Todo esto es lo que nos fue dando herramientas para que el proyecto tomara identidad. Luego de 6 años de trabajo, que incluyeron 1 año y medio de pandemia, de aislamiento, que nos obligó a inventar modos en que la palabra poética pudiera seguir circulando y atravesándonos, a finales del año pasado, desde la Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se hizo una apuesta a ampliar el proyecto, a hacerlo crecer, y es en ese momento que se crea un equipo itinerante, que somos los 4 que redactamos este trabajo, para ampliar la propuesta del proyecto Luces a infancias, por lo cual sumamos a los centros de día que siguen participando y que estaban desde el inicio, una convocatoria a centros residenciales y a centros de acción familiar, que trabajan fundamentalmente con infancias.
La invitación que hace el proyecto Luces consiste en participar de encuentros grupales de lectura literaria y escritura. Sostenemos que propiciar el ejercicio del derecho a la literatura, que implica poner en primer plano que nos constituimos en y con las palabras, además de armar grupos heterogéneos y de habilitar circuitos que no son los cotidianos, creemos que todo esto es lo que permite crear nuevas condiciones de posibilidad para el vínculo con uno mismo, con el semejante y con el mundo. Por ello intentamos siempre que a los talleres asistan personas de diferentes instituciones, de diferentes partes de la ciudad, que tengan recorridos lo más heterogéneos posibles. Y también intentamos, cada vez que eso sea posible, que el taller circule por espacios extrainstitucionales. Museos, muestras de arte, bibliotecas públicas, dispositivos lúdicos, cualquier espacio que promueva algo de la palabra poética y que en general son espacios que no resultan accesibles o por lo menos cotidianos para la mayoría de los participantes. En cada encuentro, diversas lecturas literarias se transforman en invitaciones a escribir los propios textos a partir de una consigna de escritura propuesta por el equipo. Pero no buscamos que ahí surjan escritores o poetas o cuentistas. Lo que intentamos de todas las maneras posibles es que estas infancias y juventudes se permitan ser atravesadas por el lenguaje literario. Y buscamos además ampliar el repertorio de palabras de nuestro universo común. Porque todas nuestras maneras de pensar suceden dentro del lenguaje y ampliando ese repertorio creemos que enriquecemos o acompañamos a enriquecer la posibilidad de desplegarnos ahí y de leer el mundo de otras maneras. Y también buscamos que Luces, en esto de la propuesta de escritura, sea un lugar en el que poder hablar de ciertas cosas. No necesariamente de manera autorreferencial, pero sí poner a hablar ciertas cosas. El pasado, el presente, el futuro, lo cotidiano, los vínculos, la soledad, los temores, los imaginarios. Porque la escritura, creemos, puede ser un espacio en donde contemplar, pero también interrogar y guardar, ¿no? Poner a salvo estas cuestiones. Voy a seguir yo. ¿Se escucha? Ahí va, gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Voy a seguir contándoles que para que esto suceda, esto que les contaba la Ceci, aparece la figura de los mediadores, ¿no? Que son referentes, acompañantes de las diferentes instituciones que van a los encuentros con los jóvenes y que median la palabra, ¿no? Por un lado, la palabra escrita y la palabra dicha. Concretamente, son adultos que prestan su voz y su mano. ¿Por qué aparece esta figura? Porque hay muchos jóvenes o niñas que asisten y no han tenido un recorrido muy cercano con la literatura, con los libros, etc. O también concretamente no saben leer y escribir, ¿no? No han tenido un tránsito por la educación, claro, formal que todos hemos atravesado, ¿no? Entonces participan, aunque no saben leer y escribir, participan. Por ejemplo, yo no sé escribir, bueno, la Ceci trabaja conmigo y yo le dicto. Y es ella quien presta su mano. Y también es ella, si yo así lo deseo, ¿no? Cuando termina el encuentro, una ronda de lecturas, bueno, ella presta la voz para compartir eso que yo escribí, ¿no? O puse en palabras. En esto de que aparezca la figura de los mediadores, aparecen también encuentros de formación, de autoformación, ¿no? De nosotros también cómo seguir aprendiendo a hacer eso, cómo complejizar esa tarea y también cómo difundir o promocionar, ¿no? Que eso suceda. Digo, son instancias en las cuales aparecen algunos momentos donde trabajamos con teoría, otros momentos donde recuperamos los caminos lectores, que todos, incluso quienes no leen, lo tienen. También algunas cuestiones vivenciales, ¿no? Recuperar, para los adultos, recuperar momentos que han tenido de cercanía con la palabra dicha o leída. Digo, aparece abuelos, abuelas, vecinos, vecinas, digo, un montón de figuras que por ahí se nos pierden cuando crecemos, pero están ahí. Y eso también hace que además de seguir construyendo entre todos quien lo vamos haciendo de todas las instituciones, cómo es esto de mediar, también se van abriendo oportunidades y espacios dentro de las instituciones. Espacios de lectura que antes no existían, empiezan a aparecer algunas pequeñas bibliotecas,
también reforzando espacios que sí existían en algunas instituciones. Así que bueno, también eso empieza a pasar, ¿no? Cuando empezamos a querer mejorar o complejizar lo que hacemos. Así pasan los talleres por diferentes instituciones de la ciudad. Llegamos a fin de año y tenemos un montón de textos, ¿no? De producciones escritas. ¿Qué hacemos con eso? Digo, podríamos cerrar el taller con un almuerzo y donde tiene algo especial, la pizza tendrá más queso o no sé qué, y tenemos un almuerzo. Eso sucede, pero también hacemos un libro, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, del 2019, de 2016 a hoy hemos hecho un libro por año, salvo 2020, que no pudimos estar sosteniendo los talleres. ¿Y por qué un libro? Entendemos que, además del derecho, ¿no?, al acceso a los bienes culturales, también promovemos el derecho a la producción de bienes culturales, ¿no? Digo, no siempre esto de poder acceder a consumir los bienes y que estén a disposición, bueno, también podemos producirlos, ¿no? Aún sin saber leer y escribir, podemos hacer un libro. Y además, por eso también que decía la Ceci, ¿no?, de que a veces las palabras son un lugar, que se pueda volver, que los jóvenes y niñas, a partir de este año, encuentren aquí un lugar donde volver, a encontrarse con sus palabras, con las palabras de sus compañeros y compañeras con quienes estuvieron atravesando los talleres, incluso con autores con quienes trabajamos. En cada capítulo tiene una carátula y en el reverso hay una pequeña cita, ¿no?, del texto, alguno de los textos con los que se trabajó en esa ocasión. Y bueno, nos parece esto muy importante, que se pueda producir bienes culturales, ¿no? Y que la palabra de estas juventudes trascienda meramente el taller. Y bueno, ¿qué más? También, bueno, esto crece, digo, en tanto formación, libros, instituciones, poblaciones, etcétera. Y, digo, desde que arrancamos en 2016 hasta hoy, la red, ¿no?, que arma este proyecto ha crecido. Hoy en día son instituciones del Estado, nosotros que somos parte del Estado, instituciones de la sociedad civil, ONGs, Festival Internacional de Poesía de Rosario, Feria del Libro, bibliotecas populares, bibliotecas del Estado, el CEDILIG, Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infanto-Juvenil de Córdoba, artistas, siempre invitamos un músico, una actriz, poetas, escritores, digo, vamos invitando siempre para que esté esa cercanía, ¿no?, con los jóvenes y niñas. No sé, digo, extensión universitaria también, hemos hecho un proyecto con la Facultad de Psicología. Todo esto hace que crece y, bueno, también parece que fuera todo divino y todo funciona. Lo cierto es que no. Están todas las dificultades de hacer esto con tantos años, con cambios de gestiones y también con la dificultad que está como impuesta sobre estas juventudes. Por ejemplo, muchos de ellos y ellas creen que esto no es para ellos, no es para ellas, ¿no? Digo, la literatura, jóvenes que no han ido a la escuela, que no han entrado a una biblioteca, ¿no? Y también esto de que el lugar de la literatura, como también lo nombraba Ceci, ¿no?, está como más relegado. Hemos escuchado un montón esta cuestión de lo esencial, ¿no?, con la pandemia. Bueno, lo esencial parece que siempre fuera la alimentación y la salud. Estamos todos de acuerdo en eso, pero por lo menos a mi entender eso está más cerca de sobrevivir que de vivir, ¿no? Digo, para vivir probablemente necesitemos alimentarnos de otras cosas, como por ejemplo las palabras, para que sea un poco más rico todo, ¿no? Y acá sí aparece entonces la pregunta de nuevo, ¿no? Si nos importa la literatura, ¿a quién le importa? Bueno, a nosotros nos importa, y también nos importa, como dice Yolanda Reyes, en una cita que dice, aunque leer no cambia el mundo, sí puede hacerlo más habitable, ¿no? Parece que ahí hay algo. Y en esto de a quién le importa la literatura, insistimos en eso, es algo que también no es una pregunta que tenemos respondida. Digo, por citar un ejemplo, hay jóvenes de una institución que vienen al taller, y nos lo dice la educadora, simplemente porque
es una oportunidad de salir de la institución y de ir a encontrarse con otros. En los talleres nos mezclamos de todas las instituciones, ¿no? Entonces, parece ser que la literatura no importa porque es una excusa para encontrarse con otros y salir. Lo cierto es que después, de esa misma institución, un joven todavía me reclama que un cuento de él le faltaba una parte, ¿no? En el libro. El libro de 2017. Y me lo reclamó hace 2 semanas en un taller. Otro joven que en la lista de autores, que siempre ponemos al final del libro, no está su nombre. Un error gigante que me lo hace saber cada vez que nos vemos. Está su texto y está su nombre al pie del texto, pero él me lo hace saber. Entonces digo, parece que no importa la literatura, pero, che, quiero mi nombre ahí, quiero mi cuento entero, ¿no? Y nada, como para poner un ejemplo de eso. Y para cerrar, ya estamos de tiempo, ¿no? Más o menos, sí. Bien, entonces vamos a cerrar, si les parece, compartiendo algo de lo que sucede en esos talleres, poniendo la voz. Así que también les invito a mediar también ustedes, a prestar su voz. Si quieren lo leemos juntos, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Este es un poema que escribió Juan Cruz. Yo les voy a pedir que cuando hagamos así. ¿Se escucha si hablo así? Sí. Ok. Es más parecido a los talleres, no hay micrófono. Ok, perdón YouTube. Bueno, si quieren, vamos a hacer así. Cuando yo haga este gesto, ustedes dicen ojalá. Ojalá, no ojalá. Juan Cruz lo escribió sin acento, es ojalá. ¿Ok? ¿Arrancamos? Que el árbol no le salgan pies. Que el agua no toque mi lengua. Que las luces no se apaguen cuando esté oscuro. Que las baldosas no se mojen cuando llueve. Que las fotos no sean vacías. Que los recuerdos no me vengan a la cabeza. Nunca perder la memoria. Que en los laberintos las salidas no sean largas. Que las estrellas no se apaguen cuando es de noche. Que no desaparezcan las cosas de la casa. Juan Cruz. Ojalá. Bueno, gracias. Después al final hacen comentarios y agregan y va a haber preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, agradecemos el trabajo. Creo que todos nos emocionamos un poco, seguramente. Ya vamos a tener tiempo para hablar de las emociones también. Bueno, vamos con el tercer trabajo. Voy a presentar a dos compañeras del Hospital del Servicio de Niñeces y Adolescencia, que van a presentar un trabajo titulado Reducción de riesgo y daños con adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿De qué se trata? Soledad De Vito y Jessica Celasco. Bienvenidas. Gracias, buenos días. Déjennos hablar y después nos aplauden, por favor. Y en línea con lo que venían exponiendo los compañeros, les compañeros voy a decir, ojalá que nos vaya bien, porque estamos muy nerviosas. Bueno. Vos, yo no. Ah, sí. Entonces va a hablar ella. Bueno, como decía Natalia, vamos a hablar de tratamientos en salud mental con adolescentes en conflicto con la ley. Nosotras, para situarnos un poquito desde nuestra labor profesional, estamos, como si se quiere, de los dos lados de la mecha. Trabajamos en el Servicio de Niñeces y Adolescencias de este hospital y trabajamos en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estuvimos un tiempo en el CADIN Chausti, que es un centro de admisión y derivación, y
actualmente en el programa DIAT, que es Derechos y Alianzas Territoriales. Entonces, un poco viene de esta autoderivación y articulación con nosotras mismas y, bueno, y con los servicios a los cuales pertenecemos. Además somos como un matrimonio. Estamos acá ya y hace un montón de años, así que bueno, vamos a hablar a coro, a exponer un poco lo que veníamos pensando. Sí, está súper recortado, hay un montón como para profundizar de los aspectos y de cuestiones que fuimos planteando, pero bueno, tenemos poco tiempo, así que empezamos. En relación al tratamiento, nuestro punto de partida es la Ley 26657, el artículo 3, que dice lo siguiente. Refrescamos un poco lo que dice la ley. En relación a la definición de salud mental, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bueno, este vendría a ser como el eje en el cual nos basamos y a nosotras nos permite de alguna manera como un abordaje integral de la persona que consulta, de nuestro paciente y demás. Entonces, puntualizamos algunos aspectos a tener en cuenta desde el equipo de salud mental que trabaja, o sea, centrado en estos parámetros, ¿no? Habla de una construcción de la demanda con el paciente, que muchas veces llega un adolescente y después lo vamos a abordar desde otro aspecto, pero llega como diciendo me mandaron y bueno, vengo porque me mandaron y no hay como un motivo de consulta puntual, entonces está en el decir, bueno, seguramente hay algún aspecto a tratar o lo que quiera, entonces ir construyendo de a poco ese motivo de consulta para que se vaya instalando en el tratamiento. Después, una posición en defensa de los derechos humanos, porque muchas veces también estas derivaciones compulsivas, si se quiere, vienen como a querer restituir algunas cuestiones por fuera de todo lo que implica para el sujeto, para la persona, para el pibe, para la piba, estar en un tratamiento por salud mental. Entonces, como centrarnos en, bueno, el paradigma de derechos y puntualmente en los derechos humanos. Después, garantizar el secreto profesional. Muchas veces vienen pedidos de informes que dicen, bueno, que el diagnóstico, el pronóstico y todas estas cuestiones que piden que un poco se cuente qué es lo que está trabajando el pibe o la piba en el espacio. Entonces, como que es bastante complejo para uno como profesional tener que decir, bueno, no, esto no se cuenta por esto. Si viene o si falta el tratamiento, muchas veces hay que dar cuenta de esas cuestiones. Sí. Casi que muchas veces piden certificados de asistencia para presentar en los juzgados o en los tribunales y demás. Algo que es súper importante, que es que el tratamiento no debe ser ajeno a las condiciones de existencia de la persona, digo, o sea, como que no quedan por fuera, y esto tiene que ver también con estos componentes que mencionábamos al principio. Digamos, no es un pibe, no es una foto de un pibe sobre la que se trabaja, sino que tiene que ver con un montón de condiciones que fueron propiciando, digamos, que ese pibe o esa piba esté en ese momento ahí hablando con nosotros, que no es menor. Y después, por último punto, no hacer abordajes reduccionistas desde el asistencialismo o desde la criminalización. Y ahí te mezclé dos. Leo un parrafito. Es importante enfrentar este tema desde una perspectiva superadora de los abordajes reduccionistas. Desestimar el asistencialismo amparado en las leyes de protección integral de derechos que en pos de la corresponsabilidad abonan a un paternalismo que deriva finalmente en la revictimización de adolescentes y propician acciones impulsivas e inmediatas que generan un bienestar efímero y carente de resultados estructurales. Por otro lado, la criminalización de los adolescentes en conflicto con la ley penal tampoco brinda una vía de solución eficiente, ya que se ampara en un retribucionismo en la administración de la justicia que deriva luego en una estigmatización y represión de estos. Y leo un parrafito de un libro que dice: el abordaje y las intervenciones con personas que han sido privadas de su condición de niñez y que en el segundo momento de su constitución
subjetiva están siendo privados de su condición de adolescentes es desde el acompañamiento y el intento de dejar marcas subjetivantes y posibilitadoras de libertad y vida en común, teniendo en cuenta que en su mayoría acarrean historias fallidas de conformación subjetiva arreglada. Bueno, y esto un poco nos introduce como al segundo aspecto que estuvimos analizando en el trabajo, que tiene que ver con variables y con el marco legal. Voy a hacer como un paso rapidito por el marco legal. Tenemos vigente, digamos, desde la Convención de los Derechos del Niño, el paradigma de la protección integral, sí, que está como con la Convención, y hay un marco legal, la 26061, en Cava la 114, y bueno, y todas estas leyes que vienen a levantar como el paradigma de la protección integral. Antes de ese regía el de la situación irregular, que se consideraba al niño, niña y adolescente como menor, que ahora venimos como reproduciendo esas prácticas muchas veces, se sigue viendo en informes y en pedidos o lo que sea, la palabra menor, que está ya tiene que estar en desuso, tiene que ver con los términos que nosotros utilizamos y cómo hablamos de las niñeces. Entonces eso está como en otro paradigma que ya perdió vigencia, pero sin embargo se sigue perpetuando con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que me da mucha vergüenza hablar de esto porque está el doctor Gallo ahí adelante escuchando y es como, perdón. Hace que el sistema de responsabilidad penal juvenil está con la ley 22.278, que fue sancionada en plena dictadura y que todavía tiene vigencia, y estas prácticas en lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal se siguen como perpetuando, muchas desde el paradigma tutelar y todo lo que eso representa para las niñeces y las adolescencias en conflicto con la ley. Bueno, y después tampoco algo que no es menor es como la visibilización, si se quiere, del sistema cis heteropatriarcal y todo eso lo que implica en el desempeño, digamos, de estas adolescencias que están muy tomadas por este sistema, cómo se nombran, cómo se mencionan estos adolescentes, cómo ubican en el rol y en la función que ubican a sus parejas, cómo las nombran. Esto también como que tiene como mucha importancia en el espacio terapéutico. Sí, las dinámicas, los vínculos, el acceso a un montón de cuestiones laborales, sociales, bueno, todo eso obviamente está presente la cuestión del sistema patriarcal. Sí. Bueno, y después las variables que observamos es la adolescencia como etapa vital, ¿sí? Que cada adolescencia se transita de una forma distinta. El consumo de sustancias, que muchas veces es como el motivo de consulta o el motivo de derivación a un tratamiento por salud mental, y sin embargo no termina siendo eso como el factor primordial para el adolescente o la adolescente que consulta. ¿Sí? Muchas veces es lo determinante y sin embargo es como un factor que visibiliza otro tipo de cuestiones, ¿no? Nosotras lo que marcamos como analizar es el lugar que ocupa el consumo y la sustancia, el sostenimiento de estas conductas, la frecuencia, la relación con el delito, la condición, si el consumo es social o es individual, la sustancia que consumen, los efectos sobre la persona. Teníamos un paciente que venía y decía, bueno, yo antes de salir a robar me consumo pastillas porque se me borra toda la cinta, no sé qué hago en ese momento en el que salgo, digamos, y eso lo usaba como para no tener conciencia de estas conductas que está haciendo. Y después, otro ítem que lo desmenuzamos un poquito más es la condición de vulnerabilidad. Les leo una definición de vulnerabilidad. Las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad declaran que se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y además agrega que podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Yo acá quería agregar que, bueno, esto también se puede leer en términos de perspectiva de género como la interseccionalidad. Bueno, y todas estas variables lo que hacen es dificultar el acceso a derechos y propiciar de alguna manera como la circularidad de los adolescentes y de las adolescentes en el sistema penal, ¿no? El reingreso, y muchas veces como no se problematiza las situaciones de reincidencia. En uno de los libros que citamos de la bibliografía plantea como esto, la circularidad, ¿no? de los adolescentes que salen muchas veces estando en el CAD, salía el adolescente y a los 15 minutos otra vez ingresaba por haber haber sido encontrado cometiendo alguna conducta delictiva, lo que sea. Entonces era como, bueno, ¿qué le pasa al sistema que no problematiza sobre estas cuestiones? ¿Qué nos pasa a nosotras, a nosotros como profesionales que de repente, no sé, nos reímos? Bueno, no nosotras, pero ha sucedido que jefas se han reído porque el pibe ingresaba a los 15 minutos y, digamos, no es algo para reírse, es una cuestión más bien preocupante que los pibes circulen así de esa manera por el sistema penal. También tiene que ver con fallas del sistema de protección integral, que muchas veces llega tarde o nada, como que no realiza intervenciones eficientes, pero bueno, nada, sería como para ponernos a hablar un montón más. De estas situaciones de vulnerabilidad mencionábamos algunos aspectos que tienen que ver con lo familiar, cuando el delito es asumido como forma de vida, cuando los adolescentes se identifican con familias que vienen de generaciones, que tienen este estilo de vida como un mandato, que tienen como un destino de repetición y que muchas veces no lo cuestionan y son indiferentes ante esta situación, como que es lo que les tocó y bueno, siguen con ese mandato. Por otro lado, lo académico, lo social, lo económico, la pertenencia a las clases más bajas y oprimidas por el neoliberalismo y la meritocracia que obstaculizan el acceso a derechos, lo cultural, que ellos consideran como el delito como trabajo, y también algo que comentaban los compañeros que expusieron antes, el acceso a la literatura, ¿no? También nosotros, bueno, como que apuntamos a otros derechos que son como básicos, pero hay cuestiones, pensaba por ejemplo en César González, que es un adolescente que conoció la literatura dentro de un centro cerrado, que ahora es director de cine, que tiene libros de poesía, libros, crónicas, de análisis de cuestiones más desde lo cinematográfico, que es muy interesante lo que plantea, que también nos ha pasado entrevistando chicos en el CAD, dicen, bueno, yo hago freestyle, no sé qué, y le decimos, bueno, a ver, ¿no te querés tirar uno? Y los pibes empiezan a hablar y a contar su realidad de esa manera, y uno queda como, bueno, entendiste todo, pibe, andate a tu casa, no sé, pero digamos, es súper interesante lo que surge también en esos contextos en relación a la literatura. Uy, bueno, rápido, barreras de salud, en la accesibilidad a los turnos y demás, y situación de calle que muchas veces se da. Y rapidito, hablo entonces, bueno, de los condicionamientos intersectoriales, que lo primero que observábamos era en función de lo social, el predominio de prácticas punitivas como ejercicio arbitrario de vigilancia, sujeción y castigo de determinadas poblaciones con el objetivo de ejercer gobernanza sobre otros. Estos de la cadena punitiva tienen que ver con todo, desde lo judicial, lo administrativo, los medios masivos de comunicación, que son los que enarbolan esta bandera de hay que meter los presos a todos y demás. Y del castigo, ¿no? Como si fuese una solución.
Leo un par de parrafitos. Tomo algo de Winnicott que dice: cuando las fuerzas crueles o destructivas amenazan con predominar sobre las amorosas, el individuo debe hacer algo para salvarse. Y una de las cosas que hace es volcarse hacia afuera, dramatizar el mundo interior, actuar el papel destructivo mismo y conseguir que alguna autoridad externa ejerza control. Y agrega a continuación: el niño cuyo hogar no logra darle un sentimiento de seguridad, busca las cuatro paredes fuera de su hogar, busca estabilidad externa. El niño antisocial simplemente busca un poco más lejos, apela a la sociedad. Y después Verónica Lul Casado, en un prólogo de un libro de jóvenes en conflicto con la ley penal, resume esta situación de la siguiente manera: la actuación penal adolescente se presenta como un emergente de la política de Estado y su tratamiento punitivo de la diferencia, desigualdad social y la diversidad cultural. Bueno, y en este punto también queríamos hablar de lo público y retomar un poquito de lo que mencionábamos al principio, de esto de los organismos públicos que derivan a un tratamiento por salud mental como un imperativo, como un castigo, que esto se ve reflejado en los adolescentes y las adolescentes que aparecen con su oficio diciendo tienen que tener un tratamiento y demás, y esta idealización en la que se pone al tratamiento por salud mental como una idealización mágica, que no como un proceso, sino como algo que en el momento los pies vienen torcidos, si se quiere, y uno los resocializa, sí, mágicamente, porque ellos lo mandaron y también porque termina siendo como una orden, del juzgado, como puede ser de defensorías zonales o otros organismos que no trabajan o no piensan con el pibe o con la piba de la necesidad de este tratamiento. Sí, además muchas veces puesto el tratamiento en el lugar del castigo también, ¿no? Muy difícil salir de ese lugar. Bueno, y para cerrar un cachito más, nuestras propuestas vienen centradas en lo que tiene que ver con la descriminalización y la despatologización y la desestigmatización de estas adolescencias que consultan, y para eso lo que proponemos, y también lo hemos estado llevando a cabo desde nuestras prácticas, es generar acciones que promuevan el acceso a derechos, el armado de redes sociales y familiares, ¿cómo era? Institucionales también. Propiciar la inclusión en espacios donde se promuevan, protejan y restituyan derechos, el trabajo interdisciplinario e intersectorial de estas redes, ¿no? El fortalecimiento, promover el acceso a herramientas de formación laborales, terapéuticas y recreativas que promuevan la inclusión de estos adolescentes, ¿no? La integración, porque la integración supone como de alguna manera una segregación dentro de un grupo de personas, sino que ellos puedan integrarse y no sentirse todo el tiempo como que prejuzgados por una sociedad que se considera de alguna manera superior como para estar acusándolos. Y después, dentro puntualmente del espacio psicoterapéutico, del tratamiento por salud mental, se propone establecer un espacio propicio para historizar, abordar situaciones traumáticas, estableciendo espacios de resignificación y reflexión, elaboración de la responsabilidad subjetiva. Esto nos dio resultado con un paciente que venía como de un circuito de vulneración de derechos muy importante, y le propusimos esto, sentarnos a pensar y a historizar sobre todo su recorrido, y él empezó a pensar un poco sobre esto, de dónde venía, quién era su familia, cuáles eran sus referentes, y se dio algo bastante copado. Después lamentablemente no lo pudimos sostener porque abandonó el tratamiento, pero bueno, es como... Va a volver, está volviendo. Lo estamos intentando. Construimos nuestra propia demanda. Y por último, la construcción de un proyecto de vida alternativo, y con esto cerramos. Cierro con una cita de Winnicott también que dice: la falta de esperanza es la característica básica del niño deprivado. Entonces el tratamiento por salud mental, esto decimos nosotros, viene de alguna manera a propiciar la construcción de un futuro con otras opciones y más y mejores alternativas. Gracias. Bueno, las dejé hablar más porque son mis compañeras. Hice trampa, tuvieron como 4 minutos más del tiempo, no importa.
Bueno, invitamos a las próximas, lo sacamos, las próximas compañeras que vienen, le damos la bienvenida al trabajo titulado Mirándonos, estrategias colectivas desde el trabajo social para el acompañamiento de niñeces y juventudes en salud mental. Las personas que escribieron este trabajo son Vanessa Figueroa, Eliana García, Ivana Vallejos, Paola Pérez, Julieta Somaschini y Julia Scurini. Les voy a avisar cuando falten unos minutos para que se organicen y si quieren presentarse. Bueno, como quieran. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada queríamos compartirles este trabajo, el cual surge en los espacios de formación de la residencia. Nosotras integramos la residencia de trabajo social del Hospital Ramón Exeni, ex Hospital del Niño de La Matanza. Y bueno, ¿no? Esto es una reflexión que se genera conjuntamente a partir del diálogo, ¿no? Tanto desde la residencia con el servicio social, en el incremento de internaciones que se generaron en lo que se reconoce ya como la pospandemia, de internaciones por razones de salud mental. Si bien en el hospital la mayoría de las situaciones que se atienden son de salud mental, abuso sexual infantil y maltrato, la cantidad de internaciones de jóvenes de entre 12 y 17 años fue muy llamativo, por ende decidimos generar un espacio de reflexión para darle lugar a esto, ¿no? A ver qué categorías y qué conceptos intervienen en este proceso. Por eso también realizamos una lectura desde la epidemiología crítica, los derechos humanos y la perspectiva de géneros, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Queda ahí. Queda ahí. Bueno, no pasa nada, improviso. Bueno, ¿no? En este diálogo que se genera conjuntamente, ¿no? La residencia trabaja de manera conjunta con el servicio social continuamente. Perfecto, muchas gracias. Vale. Bien, ahí está. ¿Este ya lo dije? ¿Paso? Sí. Avísame. No. Bueno, en primer lugar nos parece importante hacer un análisis del contexto, tanto general, ¿no? A nivel país, la crisis sanitaria que estamos enfrentando, los profesionales de la salud, bueno, es algo que lo estamos viendo todos los días. A nosotros nos interpela mucho la condición de residentes, pero es algo que vemos que se traslada también en el personal de planta y en los diferentes integrantes del equipo de salud, que esto tiene un impacto significativo en las niñeces y juventudes, las cuales acompañamos, ¿no? Pensar esto desde la epidemiología crítica implica esto, ¿no? Ver el contexto, ver también las características del municipio de La Matanza, ¿no? Estamos hablando del municipio que tiene una densidad poblacional enorme y a nivel extensión, ¿no? Hay gente que tiene que viajar horas para poder acceder a un turno y, bueno, encontrarse con tener que levantarse a las 2 de la mañana, horas viajando en un colectivo y no obtener la atención profesional, son todos factores que impactan en el acceso a la salud y vemos como un gran obstáculo, ¿no? En poder realizar un acompañamiento hacia las niñeces. Entonces, a partir de eso nos generamos una serie de interrogantes, ¿no? De cómo pensar acompañar el bienestar de las niñeces y juventudes si no tenemos espacios de acompañamiento cotidiano. Cómo pensar en la continuidad de tratamientos si no tenemos profesionales ni insumos, mismo los centros de día, hay muy pocos en el municipio de La Matanza y eso también implica que se generen reinternaciones, las cuales nos preocupa mucho. Y también pensarnos, ¿no? Desde una perspectiva de derechos cuando hay una perspectiva muy adultocentista en las intervenciones, que imposibilita muchas veces considerar la palabra tanto de los jóvenes como de las familias. Bueno, un eje que desglosamos y nos parece muy importante es el análisis de la aplicación de la Ley de Salud Mental en el escenario de un contexto pediátrico. Analizamos diferentes variables, ¿no? Que vemos que tienen que ver con la aplicación y la distancia que hay con la realidad
al día de la fecha, ¿no? Después de tantos años de la sanción de la ley, vemos que hay muchas dificultades en la aplicación. Uno de ellos es el modelo tutelar, que como ya lo dije anteriormente, tiene que ver con esta perspectiva adulterocentrista que no se le da mucho lugar a las niñeces y juventudes, ¿no? Hay una minimización de los síntomas y bueno, terminamos recibiendo ya cuando los niños y jóvenes están desbordados y esto lo vemos como un gran obstáculo. También notamos que hay una ausencia de protocolos de atención integrada, ¿no? Si bien hay acuerdos que están establecidos implícitamente, ¿no? Servicio social y área de salud mental, vemos que en la realidad cotidiana, ¿no? La gran cantidad de demanda que tenemos imposibilita que se genere un acompañamiento en conjunto, lo cual termina derivando en un predominio de las prácticas de la psiquiatría. En el hospital hay un solo psiquiatra y muchas veces, ¿no? Esas decisiones son tomadas unilateralmente. Nos cuestionamos mucho también el tema de la medicalización que se genera, muchas veces más para comodidad de los equipos de salud y no tanto para la garantía de la salud integral de las niñeces. Es algo que nos resulta alarmante y que lo interpelamos continuamente. Y que también, ¿no? Si pensamos en la aplicación de la Ley de Salud Mental que apunta continuamente al abordaje interdisciplinario, vemos que eso está muy lejano todavía de la realidad del escenario del hospital pediátrico. Y por otra parte, algo que vemos, a mí me interpela personalmente porque recientemente estuve interviniendo en una situación de este tipo, es el lugar que se le da a los consumos problemáticos, analizando nuevamente, ¿no? Desde la epidemiología crítica, municipio de La Matanza, muchos adolescentes con consumo de Paco y de diferentes drogas. Entonces, esto nos posiciona, ¿no? En que muchas de estas intervenciones parecen ser vistas como por fuera de la salud mental, se recae solamente en el servicio social, más cuando están asociadas a conflictos con la ley penal. Entonces eso genera mucha frustración en la dinámica cotidiana, porque bueno, ¿no? Se termina interviniendo desde la soledad, desde la frustración, y asimismo tampoco hay está aceitada la articulación con redes como Cedronar o con otros programas. Rescato como positivo el programa Envión, con el cual sí trabajamos mucho y que tiene un anclaje territorial muy importante, pero bueno, aparte no alcanza, es suficiente. Y bueno, también vemos que del resto de los profesionales de la salud hay como bastante falencias en cómo abordar los consumos. Hay mucha estigmatización, como también comentaban las diferentes presentaciones, y eso lo vemos como más dificultades en poder pensarnos desde la salud integral. Otro eje central en nuestro trabajo es ver el rol, ¿no? Que se le da al trabajo social. Nos parece sumamente importante revalorizar nuestro lugar, nuestra mirada que tenemos como profesionales que tenemos una mirada muy centrada en ver la integralidad, ¿no? No solamente centrarnos en lo biologicista, sino también pensar a este joven, y digo joven no porque la mayoría de las situaciones son de este grupo etario, pensarlos como emergentes de un contexto de familias en crisis, sociedades en crisis. Entonces, bueno, nos parece muy importante meternos de lleno en las evaluaciones y en las decisiones que se toman como equipo de salud. Sí. Bueno, hola a todos. Bueno, voy a continuar. Bueno, más allá de lo que venimos escuchando también, como que está bueno poder estar acá y escuchar todo lo que venimos escuchando porque estamos como muy en sintonía en algunas cuestiones. La idea es de repensar el rol más allá de las tensiones que vemos, ¿no? Más allá de esto que ocurre en la realidad cotidiana de todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde estamos, por ejemplo, ocurre mucho la interconsulta que categoriza todavía las situaciones como causa social, ¿sí? Esto nos genera como un montón de cosas, ¿no? Por un lado, nos genera esto de no queremos salir de acá porque no somos causa social, pero por otro lado, es como la posibilidad de generar otras cosas, más allá de que eso no lo podemos, hay veces, cambiar rápidamente, digamos, está instalado, ¿no?
Entonces, tener como esta oportunidad de repensar nuestro rol, teniendo en cuenta que somos residentes de trabajo social, eso nos pone en un lugar de doble subordinación, ¿no? Con respecto a todo lo que es el paradigma biomédico y lo que es, digamos, todo esto que está construido en base a lo biológico. Entonces, lo que nos permite es revalorizar nuestra potencia como disciplina, que tenemos como mucha potencia y mucha capacidad para ver esto de lo integral que mencionaba, digo, las perspectivas críticas, y a su vez, desde ahí, ir construyendo. Pensar como los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidados en los abordajes de padecimiento, digamos, mentales es fundamental, ¿sí? No verlo solo como un momento, porque en general lo que se ve y está instalado es el momento agudo, ¿no? Esto que el hospital es como que resuelve lo agudo, pero hay todo un entramado que queda como sin respuestas, ¿no? Entonces está bueno poder problematizar esto, ver el proceso de salud, enfermedad, atención a cuidado desde una lógica más procesual, o sea, más de proceso que contenga el momento agudo, digamos, el diagnóstico, el impacto, digo, lo que ocurre también cuando hay un diagnóstico, ¿no? Y la continuidad del tratamiento. Por eso creemos que es fundamental repensarnos. Porque aparte tenemos como ejercicio profesional, como enfoque disciplinar, tenemos la estrategia socioeducativa, que es una estrategia de abordaje muy importante para trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que no se van a desarmar en una intervención, porque son cuestiones que hacen a la construcción que hay sobre la salud mental. Entonces necesitamos como un tiempo ahí de poder problematizar, ir construyendo con otros, con un nosotros, digamos, desde lo comunitario, lo territorial, para generar, digamos, encuentros, que hay veces nos cuesta un montón pensar en esto, de los encuentros, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que existen, hay veces redes también y que capaz no las vemos, porque también hay mucho sesgo, digo, de las diferentes disciplinas. Bueno, también ahora voy a retomar un poquito lo que planteaba Vane con respecto al contexto post-pandémico y la irrupción que provocó, digamos, en los espacios de recreación, en la escuela, en las organizaciones barriales. Todo esto trajo un impacto fuertemente en la construcción de subjetividad de las niñeces y juventudes, ¿sí? Quédate en casa tan fuerte, porque en esta población justamente se dio quédate en casa absoluto, generó que estén recluidos en hogares donde podía existir violencias, ¿sí? Y estos padecimientos se fueron como recrudeciendo y aumentando el riesgo psicosocial, ¿no? Por eso está bueno, digamos, poder problematizar todas estas cuestiones. Y en clave de lo que venimos planteando, seguir pensando, habilitar la pregunta, porque también tenemos una práctica profesional que está acostumbrada a dar respuestas y no hacerse muchas preguntas sobre las prácticas. Y me parece que estamos en un momento que amerita que retomemos nuestro enfoque de trabajo social crítico en el sentido de poder, poder cuestionar este orden dado, ¿no? Y poder, desde la pregunta, habilitar otras posibilidades. Porque si no nos hacemos preguntas, las respuestas ya las conocemos. Las respuestas no nos llevan a un lugar genial en general. Entonces necesitamos la pregunta. ¿Cómo pensarnos? Escucha. Ahí está. ¿Cómo pensarnos por fuera de la institución, no? Hablando de un hospital que siempre, como decía mi compañera, trabaja sobre la urgencia y la emergencia y el ya. ¿Cómo pensarnos también desde otro lugar en esto que comentaban hace un rato las compañeras, ¿no? Ese chico que vuelve a la comunidad, ¿en qué comunidad se vuelve a insertar? ¿En qué condiciones? ¿Y qué continuidad va a generar en los tratamientos? Tal cual. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las estrategias de acompañamiento colectivo en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado que podríamos llevar adelante, ¿no? Desde los equipos que están como estamos con las voluntades, no con los equipos, seguimos con los servicios y la interconsulta. Bueno, habilitar esta pregunta nos lleva a pensar
un posible norte que tiene que ver con habilitar espacios, abrir, digamos, la puerta a otros saberes. Y esto quiere decir, no, lo académico no sirve. Sí, lo académico sirve, pero ceja un montón. Entonces digo, hay que abrir un poquito la puerta, bastante si se puede, abramos bastante la puerta, para que generemos desde ahí otras posibilidades, otras formas, otras posibles respuestas, porque digo, la academia hay veces se quedó corta con la respuesta, me parece. Abrir estos saberes es poder incorporar y hacer, o sea, es un saber hacer con otros, con nosotros, es realmente tener un posicionamiento ético y político que tenga como fundamental la empatía y la escucha, que tanto decimos y tanto repetimos, digo. O sea, tenemos que recuperar este norte para generar encuentros. Vuelvo a insistir con esta palabra que me parece re importante para ir construyendo. Bueno, esto, ¿no? Porque si no, las niñeces y las juventudes siempre quedan por fuera, no se escuchan. La pandemia ya nos mostró un escenario donde se irrumpió, digamos, los lazos sociales, las redes y articulaciones interinstitucionales, intersectoriales. Bueno, es necesario recuperarlos. Y creo que desde el trabajo social tenemos mucha estrategia para poder generar estas articulaciones y generar otras posibilidades que potencien la autonomía de las niñeces y las juventudes, de las familias y de las comunidades y territorios. Un poquito más y ya. Sí. Bueno, la propuesta es, para ir cerrando ya, tiene que ver con esto. Generar estas articulaciones, pero como norte real de nuestras intervenciones, ¿sí? Y desde ahí empezar a armar los dispositivos. Digo, dejemos de pensar dispositivos geniales que a veces no llegan a las personas, ¿no? Y creemos que con los territorios y las comunidades y las niñeces podemos desde ahí construir. Esto implica un gran quiebre en nuestra forma de pensar, porque tenemos que romper con las lógicas asimétricas que hace es anular voces y negar a las niñeces y adolescencias. Nada más. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Voy avisando para que puedan cerrar. Sí, no, está bien. Pero me quería poner a lo último. No. Gracias. Virtual. ¿Pero qué hago? Bueno. Para que sepas, para que no te... Bueno, agradecemos a las compañeras por la presentación. También estuvieron 2 minutos más, para que no quede como... Les voy avisando siempre para que no vayan corriendo al final. Así nos queda tiempo para charlar. Bueno, vamos con el último. Este es el último trabajo que se va a exponer de manera virtual. El trabajo se llama Escucha activa entre pares. Herramienta clave para un abordaje con adolescencias en el territorio. La autora es Norma Mora y primero vamos a ver un video como inicio de la presentación. Hola, buenos días. Somos promotores juveniles de Allen Río Negro y le queremos contar un poquito de las cosas que estamos haciendo. Nos formamos a través de talleres, temáticas y problemáticas que surgen a lo largo de la adolescencia y juventud, como por ejemplo salud mental, salud sexual y no reproductiva, consumo problemático, violencias, masculinidades, alimentación saludable, cuidado del medio ambiente y ESI no binaria, entre otros ejes. Una vez finalizada esta etapa, continuamos con la formación entre pares, siendo agentes multiplicadores, brindando talleres en nuestros colegios y los lugares donde habitamos. Además, de forma paralela, promovemos nuestros derechos para evidenciar y concientizar sobre aquellas vocaciones donde se ven vulnerados. La salud integral para nosotros significa todas aquellas cosas transversales a nosotros, tanto para bien como para mal. Son un conjunto de aspectos que atraviesan a la salud integral, que además deben ser accesibles para todos. Es decir, la salud no es solo física, sino mental, social, sexual, ambiental, alimentaria y pública.
que haya menos barreras para el acceso, que la salud mental no sea un privilegio, que haya mayor difusión de materia de derechos, que no se base en la heteronorma, que haya más información con respecto a la salud alimenticia, que se genere conciencia ambiental ya que la contaminación afecta a nuestra salud integral física, que haya mayor capacitación a los agentes sanitarios. El objetivo de promotores es justamente lograr de a poco ir derribando cada una de las barreras que nombramos anteriormente. ¿Cómo? Mediante talleres, charlas, intervenciones, entrega de folletería y actividades recreativas con la comunidad. Queremos finalizar compartiendo un pequeño mensaje. Es importante participar de manera comprometida para lograr el cambio de estas barreras que impiden el real acceso a la salud integral. ¿Estoy en condiciones de poder hablar? Sí, Norma, ya está. Te estamos escuchando y viendo perfectamente. Te damos la bienvenida. Bueno, un gusto saludarles. Por supuesto, me hubiese encantado estar presente en tan destacado evento, pero bueno, mi saludo patagónico desde acá de la provincia de Río Negro. Yo soy trabajadora social, estoy en CENAF en este momento y comparto una experiencia que tiene que ver con la escucha activa entre pares de grupos de adolescentes y jóvenes que denominamos promotores juveniles. Esta experiencia nació en el ámbito de salud y después tuvo anclaje desde la CENAF de la provincia de Río Negro y bueno, ahora tiene todo un movimiento que se basa fuertemente en la palabra, ¿no? Yo escuchaba todas las experiencias y quienes me antecedieron en las presentaciones y veía cuántas similitudes tenemos en las luchas, en las búsquedas de recursos y en los propósitos que sostenemos que tienen que ver con esto de generar protagonismo, de afrontar y derribar de alguna manera las barreras que se producen desde el adultocentrismo. ¿Podemos compartir pantalla nuevamente? Bien, la experiencia de la que yo les estoy contando tiene que ver con, como un poco les chiques lo dijeron brevemente en el video, es la posibilidad de instalar dispositivos de encuentro en escenarios barriales, comunales, en escenarios escolares, para que los pibes se empoderen, adquieran la palabra y puedan luego, con estos saberes incorporados, compartir a sus pares todo aquello que aprendieron para promover conductas saludables a sus compañeros. Tiene básicamente, si se puede pasar por favor, básicamente se nutre de aspectos metodológicos que tienen que ver con la educación popular y con la posibilidad de pensar en todo lo que geste o todo lo que se geste desde las propias adolescencias como sujetos políticos, ¿no? Como actores políticos que inciden en la construcción de nuevas políticas públicas. ¿Sí se puede pasar? Esta experiencia tiene años de intervención y de alguna manera también la tenemos evaluada. Yo he escrito un libro sobre la misma donde vamos marcando, vamos mostrando la importancia de los escenarios colectivos, de agrupamientos, de grupos de base o de grupos territoriales con adolescentes que pueden redefinir su historia y que pueden deconstruir algunas construcciones ya ancladas que poseen desde su configuración infantil y pueden
De esta manera, con libertad y con autonomía, empezar a pensar cómo arman una vida con un proyecto. Yo tomo el concepto de vida con proyecto tal como lo trae de alguna manera Dina Krafthoff. Si se puede pasar. Parte de su metodología de trabajo en todos los escenarios grupales que se desarrollan en las localidades. Este proyecto tiene anclaje en las localidades del Alto Valle, de Allen, Fernández Oro, Cipolletti, Villa Regina y General Roca o Fisque-Menuco, como le estamos llamando ahora a la ciudad. Tiene un diseño metodológico que trabaja fuertemente con el arte, con la expresión artística, con el juego, porque entendemos que es el medio, que es el recurso metodológico propicio para habilitar la palabra. Habilitar la palabra con libertad y sin estigmas, sin prejuicios, de manera tal de que ese joven, esa joven, ese adolescente se sienta con la capacidad de pensar cómo se construye él, ella, y cómo construye a sus amigues, a sus vecines, a sus pares en el barrio, desde esta autonomía progresiva. Por supuesto que también el concepto de autonomía progresiva la vamos acompañando con el de corresponsabilidad. Si se puede pasar. Por otra parte, en entornos tan complejos como estamos viviendo, basamos nuestra intervención desde lo que es el concepto de la pedagogía de la ternura. Acompaña en la misma el autor Ulla, y entendemos la palabra amorosa, la mirada tierna, como una herramienta que mitiga el dolor que en general viven los pibes en la vida cotidiana. Todos ustedes sabrán, como también lo sabemos nosotros y lo atravesamos en nuestra provincia, los efectos y los estragos que ha dejado la pandemia. Por eso, de alguna manera, hoy estamos hablando de esta nueva pandemia que tiene que ver con la salud mental y la necesidad imperiosa que tienen los pibes de encontrar escenarios, espacios donde puedan hablar y puedan contar desde lo que les pasa. No meramente como un efecto, o no solamente como un efecto de catarsis, sino como una posibilidad de transformarse a través de la habilitación de esta palabra que lo construya como sujeto político. Y yo insisto mucho en esto porque los promotores juveniles, cuando se empoderan, son quienes nos acompañan en la intervención para hablar con las autoridades. De hecho, hemos tenido experiencias muy interesantes, muy enriquecedoras, porque han interpelado fuertemente a las autoridades, por ejemplo, a las autoridades educativas o municipales o provinciales, cuando los recursos no llegan o cuando, por ejemplo, la ESI tiene este mero perfil biologicista, como acontece generalmente en las escuelas, y ellos están pidiendo hablar del amor, del placer, del deseo, de la construcción de nuevas identidades. Si puede ser una nueva filmina. Y por supuesto, esto también prevalece en cada uno de los encuentros y en los espacios de formación de los jóvenes que luego adquieren este rol de promotores juveniles, es la posibilidad de que se sientan muy cómodos, ¿no? Muy cómodos, y que el ambiente sea de absoluto placer. Por eso hablamos de la risa, del humor, como un acto revolucionario. Y un aspecto muy central de la intervención tiene que ver con la visibilidad. Generalmente en el campo de lo social nosotros tenemos
escasas herramientas para visibilizar o no acudimos a todas las herramientas que existen hoy en día, que tienen mucho de ellas que ver con las redes sociales, para visibilizar lo que hacen les pibes y nosotros vamos acompañando de manera tal de que de esta manera podamos generar incidencia política, sobre todo en contextos en donde nos atraviesan los recortes presupuestarios y estamos como con fuertes embestidas en las construcciones políticas. No sé cómo voy con el tiempo. Te quedan minutos todavía. Bien, contarles que la intervención con los jóvenes en la formación de pares, donde se habilitan la escucha y se genera luego la palabra protagónica desde las adolescencias, no se puede desarrollar solamente con un organismo, sino la propuesta se consolida con una fuerte articulación entre los diversos organismos del Estado, como salud, educación. Nosotros acá trabajamos fuertemente con APASA, que es una especie de Cedronar de nación, como una agencia territorial provincial, y con los gobiernos locales, porque los pibes atraviesan su vida cotidiana en una comunidad que por supuesto debe también contenerlos y fortalecerlos. Por último, me parece interesante poder compartir que esta propuesta requiere fuerte sistematización, procesamiento y elaboración de datos para evaluar los resultados y los indicadores. Los indicadores generalmente los estamos viendo desde cómo cada pibe, piba, pibi que se involucra en el proyecto va reformulando su proyecto de vida y cómo estableciendo lazos sociales con su entorno, que puede ser escolar, comunitario, barrial. Fundamentalmente creo que lo más importante de destacar de la experiencia tiene que ver que toda esta construcción no se puede hacer sin les pibes y entre pares. Y como esta experiencia también tiene años, vemos con agrado cómo los nuevos promotores y promotoras y juveniles son quienes hoy toman la posta y generan escenarios de intervención y de participación protagónica en sus propios espacios locales. Y han sido hoy casi para nosotros no compañeros de trabajo, porque por supuesto no lo toman como un trabajo, pero sí llevan adelante el proyecto con esta pasión y este amor que los ha construido en el rol. Bueno, muchísimas gracias y nada, creo que la riqueza del colectivo está acompañando presencialmente, pero me da un enorme agradecimiento a toda la organización que ha facilitado la propuesta y la posibilidad. Bueno, te agradecemos nosotros a vos, Norma, por la presentación. Quedás ahí conectada por si hay preguntas, comentarios o algo que quieras agregar. Bueno, la verdad que mientras acompañaba acá, con ciertas tensiones también que fuimos compartiendo con las compañeras, pensaba que tenía muchas palabras y me había quedado sin palabras al mismo tiempo, porque los trabajos que yo tuve la oportunidad de leerlos antes, todos los que coordinamos los leemos, tienen un nivel de cuestión técnica, pero al mismo tiempo amorosa que emociona. Hoy hablaba con alguien en la mesa anterior y decía como que cuando uno está del lado del auditorio, lo que le llega de un trabajo es quedarse con algo técnico, pero también cuando un trabajo emociona, ¿no? Cuando nos pasan cosas mientras lo escuchamos. Y bueno, un poco la idea es abrir a los comentarios y a las preguntas. Entiendo que puede haber cierto cansancio
yo tengo cosas para decir, pero quiero dar la palabra, quiero que circule, que puedan decir qué les pasó con los trabajos, si tienen preguntas, si alguien que presentó quiere agregar algo y después hacemos algún cierre colectivo. Así que hacemos circular el micrófono que lo tiene Ana para lo que quieran compartir. No hace falta decir cosas teóricas ni nada por el estilo, lo que quieran comentar. Alguien que rompa el hielo. Sí, por favor que se presente quien habla, si sabemos de dónde viene. Bueno, soy Gabriela Heroles, soy trabajadora social del Hospital Argerich, trabajo en el barrio de La Boca. En realidad tengo atrás a quienes me emocionaron tanto, que me tengo que mirar para adelante, pero los tengo acá atrás. No, sobre todo, digamos, por eso dije, bueno, voy a romper el hielo con esto de la emoción, porque me parece que realmente me emocionó y me emocionó, o sea, hasta las lágrimas en serio, ¿no? O sea, digo, y sobre todo porque además me resonaba, ya hace mucho tiempo que vengo trabajando con un equipo de promotoras de salud, que las conozco desde hace un montón de años, ¿no? Y trabajamos en el barrio de La Boca con toda la realidad que ellas también viven, y estamos armando un espacio de juego, la hora de juego se llama, ¿no? Y justamente ayer que tuvimos esto, una promotora de salud me dice, uy, yo hablando del día que justo coincidió hicimos refranes, qué sé yo, era el Día de la Tradición, justo caía el Día de la Tradición y bueno, y tomamos eso. Y ella me decía, quisiera tener por un día tu cabeza, ¿no? Y entonces yo, cargándola, le decía por los rulos, y me decía, no, por lo que sabes. Y ahí empezamos a hablar acerca de esto que creo que tomaron ellos muy, muy bien y que se retomó en otras presentaciones de lo que es el acceso a los bienes culturales, ¿no? Que esta cuestión de, no sé, de mujeres, terminamos siempre el taller, esta hora de juegos, que es como un taller también, con una lectura chiquitita, y varias mujeres me decían, no, yo nunca leo porque no entiendo lo que se dice, ¿no? Entonces esto de poder democratizar el acceso a los bienes culturales me parece que es un desafío y es una deuda, así que tenemos, ¿no? Como sociedad. Así que bueno, nada, eso, especialmente, así que gracias. No, está bueno agregar también un poco como empezar a cuestionar estas ideas, ¿no es cierto? Esto de yo no leo, yo no sé leer. Todo el tiempo leemos la realidad, todo el tiempo damos sentido y leer es eso. Entonces poder valorizar ese tipo de cuestiones o cuestionar esta idea de que hay que entender. ¿Qué significa entender? Leer lo que leí yo, digamos, eso no es entender. Entonces poder como cuestionar esos sentidos que vienen mucho de lo escolar, me parece que es central. En esto que es con literatura y en nuestras prácticas en general, digamos. La música, totalmente, claro, sí, totalmente. Hay veces que trabajamos, por ejemplo, con libros que no tienen texto. Y son libros literarios. Son libros álbum, ¿no? Pero que no tienen palabra escrita. Pero hay un relato, ¿no? En esas imágenes que van pasando. Y bueno, es otra manera también de leer. Bueno, seguimos haciendo circular el micrófono. Si alguien más quiere comentar, si no, mientras voy mechando. ¡Ay! Buenísimo. Hola, bueno, yo soy Janina, trabajadora social, residente en Chubut. Estoy rotando por acá, así que aproveché este espacio. Bien, varias cosas, como esto muy emocionante. Por ahí me quedaba pensando el rol de las familias, que muchas veces también es necesario que nosotros podamos deconstruir también cómo pensamos a esas familias y también esto, ¿no? O sea, cómo cuidamos a quienes cuidan muchas veces. Bueno, esto que trajeron las compañeras en la primera exposición, bueno, también como poder dar ese lugar. Gracias, a veces con respecto a esto de la literatura, muchas veces es un limitante y bueno, y esta idea de poder prestar la voz y las manos me parece maravillosa. Y por último quería preguntarle a Nora
que está en la CENAF. Con el trabajo en Río Negro, yo soy de Córdoba, y al llegar a Chubut encontré, digamos, mucha diferencia en cuanto a la injerencia que tiene la CENAF en Chubut, y que todo pasa, digamos, por el Servicio de Protección Municipal. Entonces, sí quería preguntar, digamos, así como brevemente, cuál es la injerencia que tienen en Río Negro y la CENAF, y cómo, o sea, cómo convocan a estos jóvenes que son promotores de juventud, los promotores sociales. Creo que era así. Bien. CENAF en la provincia de Río Negro es de alcance provincial y tiene una línea de trabajo que se denomina, y es una subsecretaría que se denomina de preventivos promocionales, y en 17 localidades de la provincia tiene anclaje territorial el programa y la subsecretaría, donde están los equipos trabajando en el territorio, en los barrios, y de ahí van sumando adolescencias para participar, invitando a participar del trabajo. Y a medida que los equipos van sumando en sus escenarios barriales, comunales, a veces escolares, otras veces no, se van invitando a involucrarse en la intervención a otras instituciones como educación, los municipios o APASA. Pero tiene una fuerte impronta provincial, porque es de hecho una línea de trabajo que emana de la provincia. Y los pibes hablan mucho del medio ambiente, porque acá es muy fuerte el tema del medio ambiente, sobre todo en Alto Valle, porque bueno, estamos rodeados por el petróleo, ¿no? Por eso ustedes deben haber escuchado fuertemente el tema, que traen eso como una preocupación y nos parece muy interesante. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, hacer algún comentario, los expositores? Si no, no sé cómo vamos con el tiempo, pero creo que ahí quieren comentar algo. Silvia. Preséntate, Silvia, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Quevedo. Bueno, estoy acá en el Hospital Laura Bonaparte, en formación, en cursos y en supervisión. Realmente quería, bueno, felicitar esta mesa. ¿Perdón? Me piden que me pare. Vamos, Silvia. Mirá para allá, mirá. Ok, dale. Bueno, ya escucharon cómo me llamo. Bien, no, quería felicitar a la mesa, a todos los integrantes de la mesa, porque realmente ante los procesos de subjetivación y desterritorialización y de vulneración de derechos, estas apuestas son realmente importantísimas, porque desde distintos modos es como buscar una apuesta a la reconstrucción del lazo social, ¿no? Cómo generar nuevos lazos. Bueno, estos son apuestas que son singulares, que son lugar por lugar, y esto es lo interesante, la diversidad. Bueno, realmente una de las propuestas me pareció absolutamente impactante, ¿no? Será por el amor a la literatura, pero esto es cierto, que hay un lugar relegado absolutamente dentro de lo que podríamos decir las artes y la cultura, pero hay un lugar absolutamente relegado, y esto tiene que ver con todos los procesos epocales, ¿no? En donde la dimensión de todo aquello que tiene que ver con la imagen ha ido, bueno, haciendo caer la importancia del relato. No, bueno, nada más. Gracias, Silvia, por tus palabras. Un poco lo que yo pensaba también, hubo como, a mí por lo menos me resonaron palabras, ¿no? Que me llevo muchas cosas escritas para poder pensar, que
había leído los trabajos, pero la exposición es otro momento, ¿no? Ponerle también la voz a lo escrito es otra instancia, conocer presencialmente o a través de la pantalla a quienes escribieron estas letras, estas palabras, me dio la posibilidad también de llevarme anotaciones para seguir pensando, pero creo que lo transversal en los trabajos y lo que nos convocan hoy en el título de las jornadas tiene que ver con el abordaje de lo complejo, que sabemos que requiere de intervenciones justamente que no sean simples. Y cuando decimos que no sean simples, me refiero a que tenemos que ponernos creativos, que tenemos que poder pensar cada uno desde su disciplina, desde su lugar, desde su función, cómo crear modos de dar respuesta, pero no esa respuesta pensada un poco en relación al sujeto puesto en el lugar de objeto, ¿no? Donde nosotros tenemos el saber y la respuesta es impregnar con nuestro saber, sino algo que dijo el compañero en la presentación de la producción colectiva. Esto de prestar cuerpo, de prestar palabra, de prestar mirada, ¿no? De esto que decían de, bueno, no sé escribir, pero hay otro que escribe por mí. Me pregunto si eso no es algo que hacemos quienes tenemos la apertura de pensar que la clínica es en una intersubjetividad con el paciente, sino es algo que hacemos todos los días, ¿no? Los que hagamos atención en cualquier disciplina, en cualquier tipo de acompañamiento, si no prestamos y si no recibimos también. Entonces, un poco la idea, pensando que es restituir e instituir derechos, pensaba que hoy armamos red acá, en este encuentro, lo celebro. Me tocó estar coordinando esta mesa y la celebro porque creo que todos nos vamos con algunas cosas para seguir pensando, así que agradecemos desde el Hospital Bonaparte la participación, a los que son de la casa y a los que vinieron desde afuera con mucho esfuerzo y los esperamos para la próxima también. Así que gracias.